El millonario baja del helicóptero y sorprende a la mendiga con una sorpresa de boda. El ruido ensordecedor de las hélices rompía el bullicio habitual de Nueva York. En la terraza de un rascacielos de cristal, el sol se reflejaba en las fachadas como si el mismo cielo hubiera decidido arrancar su oro puro. Y ahí estaba él, Dante Rossi, con una chaqueta impecable y el misterioso magnetismo de un rey de las finanzas. Bajó del helicóptero, mirando al horizonte como un general que ha ganado la batalla. Sus ojos, oscuros como la noche, se fijaron en una joven de aspecto desaliñado. Era Melody Parker, una contadora atrapada entre libros y deudas familiares. ¡Increíble! Un millonario que se interesa por una mendiga. Pero en Nueva York, donde lo raro se convierte en cotidiano, nadie pestañeó. El latido acelerado de su corazón llenaba el aire denso de posibilidades, mientras la multitud murmuraba. Dante se acercó a ella. La gente a su alrededor soltó sus teléfonos, incrédula. Dijo un hombre de traje, mientras una mujer se cubría la boca, como si hubiera visto un fantasma. Melody, confundida, sintió que el nudo en su garganta crecía. ¿Por qué él la miraba así? Sin previo aviso, Dante se arrodilló, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo rojo. La exclamación de sorpresa que siguió resonó entre los edificios. «Melody Parker, ¿te gustaría casarte conmigo?» La multitud enloqueció. ¿Cómo podía un hombre así proponerle matrimonio a una desconocida? Melody sintió como si todo se detuviera. Su mente se agolpaba con pensamientos frenéticos. No puedo, no debo. Pero su familia tenía una deuda con los Rossi y el compromiso era inevitable. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban su rostro, el eco del pasado la perseguía. El escándalo mediático comenzaba a formar una sombra sobre la luminosa fragilidad de su nueva vida. Pero, aunque lo había hecho por obligación, había algo en la forma en que Dante la miraba que le provocaba una extensión. Su relación, sembrada en un terreno de desconfianza, empezaba a florecer con los primeros destellos de vulnerabilidad. Sin embargo, la noche llegó con sus propios demonios. Un vandalismo inesperado en los restaurantes de Dante comenzaba a salir a la luz, arrastrando indirectamente a Melody a un argumento que nunca quiso formar parte. Las inseguridades crecían y con ellas dudas sobre su compromiso, mientras despertaban los murmullos de una figura enigmática. Melody se encontraba cazando fragmentos de su pasado y el de Dante, con un rápido pulso en la cabeza, una adrenalina que nunca había sentido. «Quizás escapar a Asheville nos hará bien», susurró al oído de Dante una noche, decidida a dejar atrás las sombras. Las luces de la ciudad se desvanecieron en su mente, pero el pasado no se desvanecía igual. Un mensaje misterioso apareció en su teléfono, vigilando sus pasos, como un cuervo presagiando peligro. Tenían que huir, pero en la noche anterior a su fuga, el aire se volvió. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Mientras el reloj marcaba la hora de partir, Melody sintió que la presión en el aire la aplastaba. La ansiedad palpitaba en su pecho, un constante recordatorio
de todas las decisiones equivocadas que había tomado. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso hacia la libertad, un ruido ensordecedor cortó la noche. El temblor de un motor resonó en el aire. Un vehículo se detuvo abruptamente frente al edificio. Melody miró a Dante, su mirada inyectada de confusión y temor. ¿Quién podía ser tan audaz como para ir a buscarlos en un momento tan crítico? Era un hombre alto, con una chaqueta negra ajustada y una expresión fría, como si la noche le hubiera robado el alma. ¡Dante! La voz resonó entre los ecos de la ciudad y un escalofrío recorrió la espina dorsal de Melody. Era Marco, el hermano de Dante, conocido por su temperamento volátil. Desde la infancia había alimentado su rencor hacia su hermano mayor, por lo que su aparición no podía augurar nada bueno. El corazón de Melody se aceleró. Las palabras de advertencia que había oído sobre Marco volvían a su mente. Peligroso, manipulado por celos, un verdadero torbellino de caos. Dante, sin embargo, pareció no asustarse. En cambio, se quedó mirando a Marco con la mandíbula apretada. ¿Qué haces aquí?, preguntó Dante, su voz tensa, casi un susurro. Vine a advertirte y a recuperar lo que es mío, respondió Marco, con un tono que sonaba a amenaza. Melody se sintió atrapada, como si el mundo de la fantasía que había imaginado se desmoronara ante sus ojos. De pronto, Mar. Un libro. Melody apenas podía ver la portada, pero el título se iluminó con la luz de un faro cercano. Los secretos de los Rossi. Este libro contiene todo sobre tu familia, Dante. Los trapos sucios que nadie se atreve a sacar a la luz. Y adivina qué, Melody. Se giró hacia ella con una sonrisa torcida. Tu familia tiene una conexión muy especial con los Rossi. Los murmullos de la multitud que antes observaba todo con curiosidad se transformaron en un murmullo de desasosiego. El aire se volvió espeso y el horror de la revelación llenó el ambiente. ¿Qué podía significar esto? Melody deseó con todas sus fuerzas que se tratara de una maldición. Pero cuando Marco habló de su familia, cada palabra era un golpe. Desentrañar el lazo que unía a los Parker con los Rossi podía destruirlas a ambas. Yo tengo el poder de revelar la verdad, y la verdad puede arruinarlo todo, especialmente para ti, Melody, dijo Marco, acercándose un paso más, con ojos llenos de intención oscura. Melody sintió que el miedo la atrapaba, un nudo en la garganta que la dejaba sin aliento. ¿Qué has hecho?, balbuceó, buscando una respuesta en el rostro de Dante, quien parecía estar asimilando el impacto. «¡No te atrevas a amenazarla!», gritó Dante, pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento ágil, Marco arrojó el libro al suelo. La tapa se abrió y las páginas comenzaron a volar. Las hojas deslizándose por el viento eran como secretos liberados. Mientras la multitud atónita observaba, Melody se dio cuenta de que no había forma de escapar de su pasado. Todo lo que había construido comenzaba a desvanecerse. ¿Qué era lo que su familia había hecho? ¿Y por qué esto era tan devastador para Dante? La sensación de traición la inundó. Mientras se preparaba para el impacto de las verdades reveladas, no podía evitar pensar ¿qué secretos oscuros se ocultaban y qué nuevo camino se abriría ante ellos? El futuro se tornó incierto y la sombra de la verdad avanzaba rápidamente, amenazando con engullirlos. El viento soplaba con fuerza, llevando las páginas del libro sobre el pavimento de la ciudad. Melody sintió que su corazón se detenía. Cada hoja que volaba era un eco de su pasado. Las revelaciones de Marco llenaban el aire con angustia. ¿Qué conexión tiene mi familia con los Rossi?
pensó, el sudor frío deslizándose por su frente. Dante se mantenía erguido, su cólera era palpable. «¡Deja de jugar con esto, Marco!», gritó Dante, su voz resonando en la noche. Pero Marco parecía disfrutar del caos. Cada palabra era una puñalada. La multitud comenzaba a dispersarse, pero unos pocos se quedaban inmóviles, observando la escena como si fuera un espectáculo. «¿Por qué insistes en protegerla?», preguntó Marco, su tono cargado de desprecio. «Ella es solo una mendiga, un peón en este juego. Lo que tú no sabes, hermano, es que no es quien dices que es». El universo pareció detenerse un instante. Melody sintió que el aire se le escapaba. «No, ¿qué estás diciendo? Tu madre, la madre de Melody, no es en realidad, no es un Parker», dijo Marco, cada palabra como una bomba que estallaba en su mente. La boca de Melody se abrió, como si fuera un pez atrapado en la red de la incredulidad. «Eso no puede ser». «Sí, lo es», continuó Marco, su voz elevándose. «Tu madre fue quien traicionó a la familia Rossi. Y sorpresa, ella está más relacionada con nuestra historia de lo que crees. Tu familia tiene secretos que podrían arruinarlo todo, no solo para ti, sino para todos». La multitud cuchicheaba, y ella quería desaparecer, pero no podía. «Dante, escucha», suplicó Melody, su voz temblorosa, pero él estaba inmóvil, asimilando la verdad como un golpe en el estómago. El rostro de Dante se contorsionó de dolor, dolor que él mismo no podía entender. Marco rió, una risa fría que cortaba el aire. «¿Creías que esto era un cuento de hadas, Dante? ¡Abre los ojos! ¿Puedes confiar en ella cuando su sangre podría traerte al abismo?». Desesperada, Melody movió la cabeza negando. Sus manos temblaban. «No, no puede ser cierto. No puedo ser lo que dice». La verdad era un monstruo que la devoraba desde adentro. Su mundo se tambaleó, y con él la tenue esperanza que comenzaba a formar junto a Dante. En un instante, el caos se desató. Una figura encapuchada emergió de entre las sombras, corriendo hacia ellos. «¡Marco, detente!», gritó la nueva llegada, con una voz que resonó con autoridad. Era Clara, una amiga cercana de Melody. Su mirada estaba llena de determinación. «No puedes dejar que esto se lleve todo. Este ataque no es solo tuyo». La tensión transformó cada segundo en una eternidad. La multitud observaba, asombrada, mientras Clara, con una mirada desafiante, se interponía entre Marco y Melody. «Ella no es lo que dices. No dejes que una mentira destruya lo que podría salvarnos a todos». El rostro de Melody palideció. Las palabras de Clara fueron un destello de esperanza, pero la sombra de los secretos seguía acechando. «¿Es verdad, Clara?», preguntó Melody, la voz quebrada. «¿Estoy realmente ligada a esto? Hay cosas que no sabes, pero ahora no es el momento para esto», replicó Clara, decidida. «Tienes que creer, Melody, todo puede cambiar en un instante». Los murmullos de la gente aumentaron, la tensión que era palpable. Dante observaba a Melody. Sus ojos reflejaban confusión y dolor. En ese instante, Marco, sintiendo la presión, desenfundó un segundo objeto, una foto. La mostró al aire, revelando una imagen que podía cambiarlo todo. Era una foto antigua de una mujer. Melody miró con horror. La mujer en la imagen era su madre, pero al lado, un joven Dante sonreía. Un nudo se formó en su garganta al entender que esa conexión no solo la ataba a las sombras de su familia, sino a un futuro que nunca había imaginado. «¿Cuánto más sabes, Marco?», preguntó Dante. La furia y la traición se mezclaban en su expresión. Melody palpitaba entre el terror y el asombro. ¿Cuál era el verdadero pasado de nuestros padres?
El temor la envolvió, mientras el futuro se esfumaba en el aire como el polvo en una tormenta. En medio de la revelación, se abalanzó sobre ellos otra verdad terrible. No tienes idea de lo que este libro realmente significa. El eco de la desesperación resonaba, y la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. ¿Se desmoronaría todo? La noche prometía más secretos, pero el tiempo se había desvanecido, y Melody, con cada latido, sentía que la verdad era una traición que no podían evitar. ¿Qué más guardaban las sombras del pasado? ¿Y qué futuro les esperaba tras la revelación de aquellos secretos tan devastadores? El futuro se tornó incierto y la sombra de la verdad avanzaba rápidamente, amenazando con engullirlos. Pero antes de que cualquiera pudiera procesar lo que Marco había revelado, un grito desgarrador cortó el aire helado de la noche. Era Clara, la amiga de Melody, que había estado al frente, ahora caía de rodillas, clutchándose el pecho, como si el dolor le hubiera atravesado el corazón. ¡Clara!, Melody exclamó, moviéndose instintivamente hacia ella. La multitud se agolpó. Un murmullo de alarmas y preguntas llenó el ambiente al ver caer a la joven. Dante, olvidando por un momento a su hermano, se dirigió a Clara. Su expresión de horror se transformó en pánico. «¡Clara, por favor, habla!», gritó. Clara solo podía emitir un gemido bajo mientras una sombra de agonía cruzaba su rostro. Melody se inclinó, sintiendo que su propio corazón latía con fuerza. «No puede estar pasando esto», pensó. La atmósfera se volvió densa como un mal presagio. De repente Clara tomó aliento, y con un último esfuerzo, sus ojos buscaron a Melody. «La verdad no es lo que tú crees». Su voz titubeante sacudió a la multitud. «Yo no soy quien piensas». Con un suspiro entrecortado, su mirada se apagó y su cuerpo se desplomó, dejando una sensación helada y aterradora. «¡No, Clara!», Melody sintió que el suelo la tragaba. La confusión se apoderó de ella. Lo que acababa de suceder era más de lo que su mente podía procesar. En un instante, el caos se convirtió en una espiral de gritos y susurros. La multitud se preguntaba qué había hecho Clara, mientras Dante miró a su hermano en busca de respuestas. «¡Esto es una locura!», gritó Dante, su voz resonando con intensidad. Marco sonrió, disfrutando del descontrol que había causado. A veces, la verdad duele, especialmente cuando es reveladora. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué está pasando aquí?», preguntó Melody, sintiendo la necesidad de comprender el lío en el que se había involucrado. En su interior, una alarma sonaba fuerte. ¿Qué significaba la declaración de Clara? «Lo que es, jadeó Marco, alzando las manos como si en su propio juego de ajedrez se estuviera produciendo el jaque mate. «Clara está más conectada de lo que crees con los secretos de tu familia. Su madre era amiga de la tuya, pero hay más. La madre de Clara y la madre de Melody compartían un secreto oscuro». Dante se acercó, furioso. «¿Qué más sabes, Marco?». Las palabras brotaron entre dientes apretados. Su ira era evidente. «No puedo decirlo a menos que…». Marco dejó que el silencio se instalara, disfrutando del poder que tenía en ese momento. «A menos que me entregues el libro. Entonces todo se revelará». La tensión era palpable y la multitud contuvo la respiración. Melody sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Por qué todo gira en torno a aquel libro? Es solo un objeto. Es el pasado. Los secretos que guarda no son solo objetos, son la raíz de todo esto, dijo Marco. Y quizás
tú seas parte de ese pasado, no solo Clara. Pero Melody estaba perdida. No sabía si confundir la traición giraba sobre ella y el eco del caos hacia sus pies. No puede ser verdad, ¿verdad? ¿O sí? Marco sonrió. La sangre es más poderosa que cualquier cosa. Clara es su hermana. El mundo se detuvo. La caída de las palabras fue como un rayo que partía el cielo en dos. Clara, su mejor amiga, era su hermana. Melody sintió un golpe en su pecho. El aire se voló de sus pulmones. La noción era devastadora. La traición de la verdad la atravesó como un cuchillo. ¡No! ¡Eso no puede ser! Se levantó rápidamente, intentando guardar equilibrio. No puedo vivir así. ¡No puedo! Pero las palabras se ahogaron en su garganta. La multitud se dispersó en un murmullo confuso y alarmante, cada rostro lleno de incredulidad. Nadie podía haber anticipado la complejidad de lo que acababa de desencadenarse. En medio del desespero, una sirena rompió el aire. Un destello de luces azules iluminó la escena. Las fuerzas de seguridad habían llegado. La calma y el miedo se entrelazaron. ¿Qué era lo que había comenzado a desentrañarse? La noche apenas comenzaba y las sombras que habrían de revelarse podrían consumir a todos a su alrededor. El futuro se tornó incierto y la sombra de la verdad avanzaba rápidamente, amenazando con engullirlos. Justo cuando todos estaban absorbidos por la revelación de secretos y traiciones familiares, el aire vibró con el sonido creciente de sirenas. Las luces azules de los coches de policía cortaron la noche, creando un espectáculo surrealista. Melody sintió un escalofrío recorrer su espalda. La llegada de la autoridad solo podía complicar aún más la situación. La multitud se aglomeró, susurros se alzaron y los ojos comenzaron a moverse de un lado a otro. Todos se preguntan por qué su amiga había caído. Ahí, en medio del caos, Marco no podía ocultar su sonrisa. Parecía encontrar placer en la creación de este desastre. ¡Clara!, gritó Dante, arrodillándose junto a su amiga. Su rostro, normalmente seguro, ahora mostraba pánico y confusión. La multitud seguía murmullando. El ambiente se llenaba de ansiedad. ¡Haz algo!, suplicó, mirando a Melody, como si ella pudiera hacer magia. Pero justo cuando la tensión alcanzaba un punto crítico, un estruendo resonó. ¡Un disparo! El sonido atravesó el aire como un rayo. La multitud se congeló. Melody sintió que su corazón se detenía. Nadie sabía de dónde había venido, pero todos se lanzaron al suelo, gritando. ¿Qué fue eso?, gritó alguien. La histeria comenzando a despertar. Dante se giró, su mirada enfocándose en Marco, que ahora se reía con una alegría oscura. El caos era su fiesta, y Melody se dio cuenta de que había algo más detrás de esta locura. Las luces de los coches de policía iluminaron los rostros aterrorizados. Solo entonces, un grupo de oficiales emergió de los vehículos, con armas en mano, ordenando a todos que se dispersaran. ¡Salgan de aquí ya!, gritó uno de ellos. Pero Melody estaba paralizada. El horror la mantenía atrapada. «¡Yo no hice nada!», exclamó Marco, alzando las manos. Solo estaba, pero sus palabras se ahogaron en el rugido de la sirena. De repente, la multitud dio un paso atrás, creando un pasillo. Dos oficiales se acercaron a Clara, que ya había perdido la conciencia. Melody sintió cómo su pecho se apretaba. La agitación la invadía. ¿Iban a arrestarla por estar con Marco? ¿O la verdad detrás de su pasado iba a salir a la luz de inmediato? ¡Un pasillo!, gritó uno de los policías,
mirando a Marco. Tienes mucho que explicar. Justo en ese momento, un hombre vestido de civil, con un abrigo negro y mirada autoritaria, se abrió paso entre la multitud. Soy el detective Morales. Se presentó con voz firme, su atención completamente centrada en Marco. Tenemos que hablar, y no vas a salir de aquí sin contarnos lo que sabes. Melody sintió un nudo en el estómago. ¿Qué secretos había pasado por alto? Marco, como un pez en una red, miraba a su alrededor, buscando una salida, pero el pánico brillaba en sus ojos. Entonces, en un movimiento inesperado, tomó algo del interior de su chaqueta. Un pequeño objeto brillante. ¡Marco, no!, gritó Melody, su voz impregnada de terror. Pero ya era demasiado tarde. Una explosión de luces iluminó el área cuando Marco alzó el objeto. ¡Una pistola! ¡Atrás!, chilló. La multitud pegó un grito unificado, pero no era un grito de miedo, era una especie de advertencia. Esto no es lo que parece. El detective Morales puso una mano en su arma, preparado para actuar. «Suéltala, Marco», ordenó, cada palabra pesando como un plomo. «No tienes que hacerlo». La escena se tornó caótica, el aire denso con miedo y tensión. La mente de Melody giraba. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué Marco había hecho eso? Como un rayo de esperanza, Clara, que había estado en el suelo, comenzó a moverse lentamente. «No, Clara, no te levantes», gritó Melody. Pero Clara, con un esfuerzo sobrehumano, se incorporó, su mirada enfocada en Marco. Sin embargo, no podía hablar. Todo se volvió un caos. Marco tenía el arma y los policías mantenían sus posiciones. Era el momento crítico. Pero entonces algo no encajaba. Melody miró a Clara y a Dante y una pregunta surgió en su mente. ¿Qué más sabían que no era parte de la historia? «No me obligues a hacerlo, Marco», gritó el detective, pero en el fondo algo le decía a Melody que Marco no estaba actuando solo por su propia voluntad. Y en ese instante la verdad más impactante llegó. Una figura encapuchada salió de las sombras con una voz profunda y cargada de secretos. «Lo sentimos, Melody, pero no puedes escapar de lo que eres. La verdad vendrá por ti y nadie podrá salvarte esta vez». Melody sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué querían decir con eso? La realidad se distorsionó y el miedo se convirtió en desesperación. ¿Qué más había añadido a este triángulo mortal de secretos? Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. En medio de los gritos y la confusión, la verdad de su vida y de su familia parecía estar más cerca de ser revelada, pero a un precio que no estaban dispuestos a pagar. La oscuridad podía llevarse todo, y solo entonces la verdadera historia de Melody empezaba a desvelarse. Justo cuando todos estaban absorbidos por la revelación de secretos y traiciones familiares, el aire vibró con el sonido creciente de sirenas. Las luces azules de los coches de policía cortaron la noche, creando un espectáculo surrealista. Melody sintió un escalofrío recorrer su espalda. La llegada de la autoridad solo podía complicar aún más la situación. La multitud se aglomeró, susurros se alzaron y los ojos comenzaron a moverse de un lado a otro. Todos se preguntaban qué demonios había pasado. Clara yacía en el suelo, inmóvil, y Melody deseaba que todo fuera una pesadilla. ¿Por qué su amiga había caído ahí, en medio del caos? Marco no podía ocultar. Gritó Dante, arrodillándose junto a su amiga. Su rostro, normalmente seguro, ahora mostraba pánico y confusión.
La multitud seguía murmullando. El ambiente se llenaba de ansiedad. «¡Haz algo!», suplicó, mirando a Melody, como si ella pudiera hacer magia. Pero justo cuando la tensión alcanzaba un punto crítico, un estruendo resonó. Un disparo. El sonido atravesó el aire como un rayo. La multitud se congeló. Melody sintió que su corazón se detenía. Nadie sabía de dónde había venido, pero todos se lanzaron al suelo gritando. «¿Qué fue eso?», gritó alguien, la histeria comenzando a despertar. Dante se giró, su mirada enfocándose en Marco, que ahora se reía con una alegría oscura. El caos era su fiesta, y Melody se dio cuenta de que había algo más detrás de esta locura. Las luces de los coches de policía iluminaron los rostros aterrorizados. Solo entonces, un grupo de oficiales emergió de los vehículos, con armas en mano, ordenando a todos que se dispersaran. «¡Salgan de aquí ya!», gritó uno de ellos. Pero Melody estaba paralizada. El horror la mantenía atrapada. «¡Yo no hice nada!», exclamó Marco, alzando las manos. «Solo estaba...». Pero sus palabras se ahogaron en el rugido de la sirena. De repente, la multitud dio un paso atrás, creando un pasillo. Dos oficiales se acercaron a Clara, que ya había perdido la conciencia. Melody sintió como su pecho se apretaba. La agitación la invadía. ¿Iban a arrestarla por estar con Marco? ¿O la verdad detrás de su pasado iba a salir a la luz de inmediato? «¡Basta de este circo!», gritó uno de los policías, mirando a Marco. «Tienes mucho que explicar». Justo en ese momento, un hombre vestido de civil, con un abrigo negro y mirada autoritaria, se abrió paso entre la multitud. «Soy el detective Morales», se presentó con voz firme, su atención completamente centrada en Marco. «Tenemos que hablar. Y no vas a salir de aquí sin contarnos lo que sabes». Melody sintió un nudo en el estómago. ¿Qué secretos había pasado por alto? Marco, como un pez en una red, miraba a su alrededor, buscando una salida, pero el pánico brillaba en sus ojos. Entonces, en un movimiento inesperado, tomó algo del interior de su chaqueta. Un pequeño objeto brillante. «¡Marco! ¡No!», gritó Melody, su voz impregnada de terror. Pero ya era demasiado tarde. Una explosión de luces iluminó el área cuando Marco alzó el objeto. Una pistola. «¡Atrás!», chilló. La multitud pegó un grito unificado, pero no era un grito de miedo. Era una especie de advertencia. «Esto no es lo que parece». El detective Morales puso una mano en su arma, preparado para actuar. «Suéltala, Marco», ordenó, cada palabra pesando como un plomo. «No tienes que hacerlo». ... La escena se tornó caótica, el aire denso con miedo y tensión. La mente de Melody giraba. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué Marco había hecho eso? Como un rayo de esperanza, Clara, que había estado en el suelo, comenzó a moverse lentamente. «¡No, Clara! ¡No te levantes!», gritó Melody. Pero Clara, con un esfuerzo sobrehumano, se incorporó, su mirada enfocada en Marco. Sin embargo, no podía hablar. Todo se volvió un caos. Marco tenía el arma, y los policías mantenían sus posiciones. Era el momento crítico. Pero entonces algo no encajaba. Melody miró a Clara y a Dante, y una pregunta surgió en su mente. ¿Qué más sabían que no era parte de la historia? «¡Oh! No me obligues a hacerlo, Marco», gritó el detective. Pero en el fondo algo le decía a Melody que Marco no estaba actuando solo por su propia voluntad. Y en ese instante, la verdad más impactante llegó. Una figura encapuchada salió de las sombras, como una voz profunda y cargada de secretos. «Lo sentimos, Melody, pero no puedes escapar de lo que eres. La verdad vendrá por ti, y nadie podrá salvarte esta vez». Melody sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué querían decir con eso?
La realidad se distorsionó y el miedo se convirtió en desesperación. ¿Qué más había añadido a este triángulo mortal de secretos? Sin previo aviso, la figura encapuchada se acercó a Marco y le susurró algo. Entonces, un brillo repentino iluminó su rostro. Era un destello de reconocimiento que hizo que la respiración de Melody se detuviera. Los ojos de la figura eran inconfundibles. «Espera, tú eres», susurró Melody, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Todo el mundo a su alrededor se desvaneció, mientras su mente estallaba en un torrente de recuerdos olvidados. La figura reveló su rostro, el mismo que había aparecido en antiguos álbumes familiares, perdido en el tiempo. Era su padre. La revelación golpeó a Melody con la fuerza de un huracán. «¡No! ¡Imposible!», balbuceó. La multitud estaba atrapada entre la incredulidad y el horror. «Soy el que te dejó para protegerte», dijo el hombre con voz profunda. «Y ahora deben enfrentar todos los secretos que hemos ocultado». El silencio se transformó en caos y la pregunta palpitaba en el aire. La confusión reinaba en casa. ¿Podría su propia familia haber estado involucrada en algo más grande de lo que ella jamás había imaginado? La noche prometía más revelaciones, más sombras de un pasado que ya no podía ignorar. ¿Qué más se ocultaba detrás de aquellos oscuros secretos familiares? ¿Y qué rumbo tomaría su vida ahora que la verdad había comenzado a revelarse? Apenas cuando la revelación se asentó en el aire, las luces azules de la policía gobernaron la escena. El corazón de Melody latía con fuerza, una tormenta de miedo y confusión la envolvía. «No puede ser», su voz casi ahogada entre el bullicio. Miró fijamente a su padre, a ese hombre que había creído perdido, y un torrente de preguntas la inundó. «¿Por qué regresaste ahora? ¿Por qué apareció justo cuando todo se había vuelto tan...?» pensó. La multitud se agolpó, expectante, asustada, pero todos estaban enfocados en la figura encapuchada, que aún con su rostro parcialmente oculto, emanaba una familiaridad inquietante. «Melody, escucha», comenzó él, su voz profunda, llena de una mezcla de amor y temor. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador emergió de las sombras. Un sonido que hizo que cada corazón se detuviera en un instante. Una niña pequeña, que había estado al borde de la multitud, cayó al suelo, gritando: «¡Ay, papá, ayúdame!». Su grito estridente resonó, atravesando el caos como un cuchillo afilado. Todos se dieron la vuelta, asombrados y aterrorizados. Sin saber cómo, la atención colectiva se desvió. De repente, todos estaban más preocupados por la niña que por el choque entre Marco y el detective. Melody sintió que el aire se espesaba. La confusión tomó un nuevo rumbo. ¿Qué estaba pasando aquí? La niña fue rápidamente rodeada por un grupo de personas que intentaron calmarla. Ella se agachó, abrazándose las rodillas, mirando al hombre encapuchado con terror. ¡Tú lo hiciste!». La rapidez de su acusación hizo que todos miraran hacia la figura. «¿Qué?». Su padre retrocedió desconcertado. Los ojos de la niña eran un espejo de miedo puro, y en sus palabras había una verdad escalofriante. «Tú eres el motivo. Él se lo llevó». Melody sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué infancia tuvo esa niña? ¿Por qué gritaba así? Un frío helado la atravesó. La figura se quedó inmóvil. El pánico se dibujaba en sus rasgos. Un silencio incómodo se adueñó de la multitud. Cada mirada llena de dudas, temor. En un movimiento increíblemente rápido, Clara se levantó. Su rostro pálido se volvió hacia la niña. «¡No! ¡No puede ser!».
Las palabras salieron de su boca como si estuvieran luchando por liberarse. Los murmullos se convirtieron en un murmullo colectivo, cada uno comenzando a conectar los puntos de la historia. El hombre que estaba buscando es el que causó la pérdida de mi familia, gritó Clara. Su voz quebrada resonó, haciendo eco entre los edificios. La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de miedo y revelaciones. Los corazones comenzaron a latir más rápido. Las conexiones se hicieron evidentes. ¿Qué hiciste?, la niña preguntó, su voz temblorosa pero clara. Tú te llevaste a mi papá. Él nunca regresó. Melody sintió que su estómago se retorcía. Una oleada de horror la invadió. ¿Qué implicaba esto para su familia? La multitud, ahora dividida entre el horror y la compasión, estaba funcionando como un solo ser. Todos querían respuestas. «Dante, ¿qué has escondido de mí?», pensó, sintiendo la presión de sus secretos. De pronto, el encapuchado, visiblemente afectado, levantó su mano. «No es lo que piensan», intentó explicar, pero su voz era apagada por gritos y sollozos. Marco, en su rincón, observaba todo con una sonrisa que parecía más una mueca. «Esto es solo el comienzo», susurró, saboreando la confusión que él mismo había creado. «No hay vuelta atrás». «¡Cállate!», le gritó Dante. Pero ya era tarde. La niña, que parecía ser el epicentro de todos los secretos, miró a la figura encapuchada y su tono se volvió más firme. «Él te habló y tú lo traicionaste. Éramos felices antes de ti». Una realidad impactante pasó sobre todos. Melody comprendió que el hombre frente a ella no era solo su padre perdido, sino el ancla de un pasado turbio. La confusión era abrumadora y cada palabra llevaba el peso de miles de secretos ocultos. Con el pulso acelerado, Melody se sintió atrapada entre dos mundos, el de su familia y el de estas revelaciones escalofriantes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira?, pensaba, y una pregunta se posó en su mente. ¿Podría ser que cada uno de ellos tuviera razón en su versión de los hechos? Pero antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, un estruendo resonó nuevamente. Un grupo de policías avanzó con armas desenfundadas, rodeando a todos. El tiempo parecía detenerse. La confusión se transformó en pánico y en ese instante Melody sintió que el caos absoluto estaba por desatarse. «¡Quiero respuestas!», gritó, casi sin darse cuenta de que ahora tenía más preguntas que nunca. En la oscuridad de la relación de su padre y de Clara, la verdad estaba destinada a salir a la luz y ella no estaba preparada para lo que eso significaba. Mientras se enfrentaba a la oscuridad de esa noche, la pregunta retumbaba en su mente: ¿qué tantas vidas se habrían perdido por los secretos que ella apenas comenzaba a desvelar? La atmósfera era un cóctel explosivo de emociones, miedo, confusión y una creciente sensación de peligro. La figura encapuchada, con ese aire de misterio, ¿cuánto tiempo había estado escondida en la sombra? El murmullo de la multitud atrapada entre la incredulidad y la curiosidad. Los ojos de cada persona estaban fijos en el hombre que, de repente, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este exacto momento tiene que regresarte a la vida? Las palabras de su padre vibraban en el aire y el caos se intensificaba. Clara estaba de pie, su rostro pálido y los ojos llenos de miedo. La niña temblaba, apuntando a su padre y a la figura encapuchada. «Tú lo causaste. Todo es por tu culpa». La voz de la pequeña cortó el aire helado, tomó un cuchillo, cada palabra impregnada de pánico. Y entonces, en medio de la creciente tensión, un estruendo,
Un sonido estalló en el ambiente, como si el mundo se estuviera rompiendo. Todo se desató. La figura encapuchada se giró bruscamente, y en un instante el aire se llenó de pólvora y desesperación. «¡No! ¡Esto no puede estar sucediendo!», gritó Melody, apretando su pecho mientras sus ojos buscaban respuestas en todas partes. Un disparo. La chica no parecía entenderlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La figura caía hacia atrás. El rostro de su padre se mostraba en un tormento indescriptible. ¡Sangre! El brillo de la noche se reflejaba en el charco que crecía a su alrededor. Melody sintió el mundo dar un giro irreversible, un giro que nunca podría haber predicho. «¡Papá!», gritó, su voz desgarrada, mientras se abalanzaba hacia adelante. Pero el dolor desbordaba el aire, aplastándolo todo. Clara se quedó paralizada, los ojos fijos en el hombre que había caído, y el rostro de Dante se transformó en un horror que no pudo ocultar. La multitud estalló en gritos y caos, unas voces queriendo ayudar, otras solo aterrorizadas. «¡La ambulancia! ¡Llamen a una ambulancia!». La desesperación se mezclaba con la ira, todos sintiendo que esta noche se había desbordado de una forma que jamás podrían haber imaginado. «Tú lo hiciste, Marco», rugió Dante, su mirada fulminante al hermano. Las luces del escenario revelaban toda la confusión. La figura encapuchada que había sido su padre caía lentamente, y la verdad comenzaba a desenredarse burlonamente entre las personas presentes. «¿Por qué, Marco? ¿Por qué lo hiciste?». La infusión de rabia y dolor era tangible, pero el corazón de Melody se retorcía entre lágrimas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué él? El caos delirante se extendía, era enmarañado y complejo. La relación con su familia giraba como un torbellino. Y no podía asimilar que su padre, el hombre que buscaba respuestas, ya no estaba. Y de repente, en una de esas paras visibles, una mujer se adelantó desde el fondo de la multitud. Vestía un abrigo colorido que parecía destacar en el desasosiego. Sus ojos eran capaces de contar historias. Se acercó con pasos firmes, atrayendo la mirada de todos, incluso la atención de Marco. «Es hora de entiendan la verdad», gritó, su voz resonando en el aire como un trueno. «Toda esta locura es más que un juego entre hermanos. Hay más en juego aquí». «¿Quién eres tú?», preguntó Melody, confundida, sintiendo que cada palabra era una daga que atravesaba su corazón. Sin dudar, la mujer sacó un viejo diario de su bolso y lo abrió en una página específica. Mientras la multitud se callaba lentamente, comenzaba a leer en voz alta, cada palabra vibrando con significado. «Aquí está la verdadera historia de la familia Rossi y la conexión que compartieron con los Parker. Todo lo que creían, todo lo que piensan saber, no es más que una cortina de humo. Cuerpos se tensaban, buscaban respuestas en medio del caos. Y Melody sintió un nubillo helado en su pecho. ¿Qué más ocultan? ¿Qué más sabes de esta historia?». Y antes de que pudiera asimilar la magnitud de la revelación, la mujer miró a Clara. «Tú también tienes un rol, hija de un pasado que no conocías». Melody tragó fuerte. El tiempo parecía detenerse mientras su mundo se transformaba. «¿Quién diablos eres en realidad?», preguntó en voz baja, pero cada palabra resonaba en su mente, como si hubiera sido un grito. «Todo lo que crees que es tu vida es una ilusión construida, y ellos han sido propuestos como piezas para un tablero que no comprenden». La mujer sonó casi como un eco de algo más grande, y el caos se espesó. Un nuevo giro en la historia, y Melody sintió que la tierra se movía bajo sus pies.
Todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre, y ninguna de las preguntas respondidas podía ocultar el caos que crecían en su interior. El final de la verdad. Un abismo que se aproximaba rápidamente prometía que el gran secreto de la familia era solo la punta del iceberg, golpeando su mente con una realidad aterradora. Apenas cuando la revelación se asentó en el aire, las luces azules de la policía gobernaron la escena. El corazón de Melody latía con fuerza. Una tormenta de miedo y confusión la envolvía. «No puede ser», murmuró casi ahogada entre el bullicio. Miró fijamente a su padre, a ese hombre que había creído perdido, y un torrente de preguntas la inundó. «Melody, escucha», comenzó él, su voz profunda, llena de una mezcla de amor y temor. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador emergió de las sombras. Un sonido que hizo que cada corazón se detuviera en un instante. Una niña pequeña, que había estado al borde de la multitud, cayó al suelo, gritando: «¡Papá, ayúdame!». Su grito estridente resonó, atravesando el caos como un cuchillo afilado. Todos se dieron la vuelta, asombrados y aterrorizados, sin saber cómo. La atención colectiva se desvió. De repente, todos estaban más preocupados por la niña que por el choque entre Marco y el detective. Melody sintió que el aire se espesaba. La confusión tomó un nuevo rumbo. La niña fue rápidamente rodeada por un grupo de personas que intentaron calmarla. Ella se agachó, abrazándose las rodillas, mirando al hombre encapuchado con terror. ¡Tú lo hiciste! La rapidez de su acusación hizo que todos miraran hacia la figura. ¿Qué? Su padre retrocedió, desconcertado. Los ojos de la niña eran un espejo de miedo puro, y en sus palabras había una verdad escalofriante. Tú eres el motivo. Él se lo llevó. Melody sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué infancia tuvo esa niña? ¿Por qué gritaba así? Un frío helado la atravesó. La figura se quedó inmóvil. El pánico se dibujaba en sus rasgos. Un silencio incómodo se adueñó de la multitud. Cada mirada llena de dudas, temor. En un movimiento increíblemente rápido, Clara se levantó. Su rostro pálido se volvió hacia la niña. «¡No! ¡No puede ser!». Las palabras salieron de su boca como si estuvieran luchando por liberarse. Los murmullos se convirtieron en un murmullo colectivo, cada uno comenzando a conectar los puntos de la historia. «El hombre que estaba buscando es el que causó la pérdida de mi familia», gritó Clara. Su voz quebrada resonó, haciendo eco entre los edificios. La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de miedo y revelaciones. Los corazones comenzaron a latir más rápido. Las conexiones se hicieron evidentes. «¿Qué hiciste?», la niña preguntó, su voz temblorosa pero clara. «Tú te llevaste a mi papá. Él nunca regresó». Melody sintió que su estómago se retorcía. Una oleada de horror la invadía. ¿Qué implicaba esto para su familia? La multitud, ahora dividida entre el horror y la compasión, estaba funcionando como un solo ser. Todos querían respuestas. «Dante, ¿qué has escondido de mí?», pensó, sintiendo la presión de sus secretos. De pronto, la figura encapuchada, visiblemente afectada, levantó su mano. «No es lo que piensan», intentó explicar, pero su voz era apagada por gritos y sollozos. Marco, en su rincón, observaba todo con una sonrisa que parecía más una mueca. «Esto es solo el comienzo», susurró, saboreando la confusión que él mismo había creado. «No hay vuelta atrás». «¡Cállate!», le gritó Dante, pero ya era tarde. La niña, que parecía ser el epicentro de todos los secretos, miró a la figura encapuchada y su tono se volvió más firme. «Él te habló y tú lo traicionaste. Éramos felices antes de ti».
Una realidad impactante pasó sobre todos. Melody comprendió que el hombre frente a ella no era solo su padre perdido, sino el ancla de un pasado turbio. La confusión era abrumadora y cada palabra llevaba el peso de miles de secretos ocultos. Con el pulso acelerado, Melody se sintió atrapada entre dos mundos, el de su familia y el de estas revelaciones escalofriantes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Pensaba, y una pregunta se posó en su mente. ¿Podría ser que cada uno de ellos tuviera razón en su versión de los hechos? Pero antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, un estruendo resonó nuevamente. Un grupo de policías avanzó, con armas desenfundadas, rodeando a todos. El tiempo parecía detenerse. La confusión se transformó en pánico, y en ese instante, Melody sintió que el caos absoluto estaba por desatarse. «¡Quiero respuestas!», gritó, casi sin darse cuenta de que ahora tenía más preguntas que nunca. En la oscuridad de la relación de su padre y de Clara, la verdad estaba destinada a salir a la luz, y ella no estaba preparada para lo que eso significaba. Pero justo en ese momento de tensión, la mujer de abrigo colorido, que había estado al frente, sacó un colgante del cual Melody había olvidado su existencia. Era un collar antiguo, deslustrado por el tiempo, y en su interior había un pequeño retrato descolorido. Es hora de que entiendan todo lo que creían saber. Es solo un espejismo. Un escalofrío recorrió la espalda de Melody. ¿Qué pacto? ¿Qué secretos habían estado ocultando? El corazón le latía con fuerza mientras todos la miraban. El mundo se sentía más pesado que nunca. Entonces, como un rayo, la mujer gritó: «Él no es quien parece. Él no es tu padre». Y las palabras resonaron como un trueno. Melody sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué? Los ojos de la figura encapuchada se entrecerraron y una sombra recorrió su rostro. «No, eso no puede ser verdad». La multitud contuvo la respiración. El mundo parecía desvanecerse y Melody sintió que un abismo se abría delante de ella. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué nadie lo había dicho antes? La oscuridad de la revelación la engullía, y el eco de la verdad se convertía en un grito sordo. Con su corazón en la garganta, todo comenzó a desmoronarse. Un giro inesperado, un secreto desgarrador que transformaba el sentido entero de su vida. Pero, ¿cuál sería el precio de esta nueva revelación? ¿Y qué consecuencia tendría para ellos todos, ahora que todo había cambiado para siempre? La atmósfera se cargó de tensión y todos contenían el aliento. Melody sintió que su mundo se desmoronaba. Las revelaciones y los gritos estaban cavando profundo en su pecho. El hombre vestido de sombras y la niña habían revelado secretos que nunca imaginó. Su padre no era quien decía ser, y la confusión era como una tormenta que arrasaba con su vida. «No puedes hacer esto. No puedes seguir ocultando la verdad», gritó Clara, su voz resonando en el aire como un eco de última esperanza, mientras todos la observaban con miradas de horror. La mujer vestida con el abrigo colorido miró a Melody. Entonces, un brillo de determinación cruzó su rostro. «Es hora de que sepas la verdad sobre tu familia», dijo, sosteniendo el collar como la llave de un antiguo secreto. «Este collar es solo la punta del iceberg, Melody. La historia de tu familia ha estado encerrada en un laberinto de mentiras». Melody sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué más? ¿Qué más sabes?», preguntó, su voz temblando, pero llena de urgencia. La multitud parecía estar atrapada en un tipo de trance, esperando respuestas.
El silencio se cortó cuando de repente una sirena de ambulancia resonó en la distancia, rompiendo el caos. La figura encapuchada se levantó débilmente, con un gesto que podía parecer de súplica. «No fue mi intención», murmuró, pero Melody no quería escuchar más. Ya no sabía a quién creer. Mientras los paramédicos se abrían camino a través de la multitud, Clara se acercó a la niña que había caído, su compasión brillando a través del miedo. «Estarás bien, pequeña», le susurró, agachándose a su altura. La niña, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. En esa pequeña conexión, Melody vio una chispa de esperanza. Si ellos pueden seguir adelante después de este caos, quizás yo también pueda, pensó, aunque la osadía estaba teñida de temor. Se giró hacia su padre. «¿Por qué volviste? ¿Por qué ahora?» Pero él, con las manos temblorosas, solo pudo mirar hacia el suelo. En sus ojos, Melody vio confusión y arrepentimiento. En ese instante, no era el ser que ella había anhelado que volviera. Era un hombre marcado por sus propios secretos, tan quebrado como ella. La policía finalmente hizo su aparición, rodeando la escena, generando un murmullo de expectativas. «Marco, ven aquí», llamó una oficial, su voz firme. El hermano, con una sonrisa torcida, se sentía atrapado. Su juego se le había ido de las manos. «Este es solo el inicio de tu caída, hermano», le dijo Dante, el odio y la tristeza luchando en su mirada. «Ustedes no saben lo que están diciendo». Comenzó Marco, pero no continuó. Los oficiales lo rodearon, listos para llevarlo lejos mientras la multitud retrocedía. Melody sintió que una pesada carga caía sobre su pecho. Había estado atrapada en la vorágine del caos familiar, pero al mismo tiempo había aprendido algo innegable. La mujer en el abrigo, que aún sostenía el collar, se acercó a ella. «Las respuestas llegarán a ti cuando estés lista. Tu legado es tuyo para descubrir, pero no dejes que las mentiras lo oscurezcan». Las palabras sonaron como un faro en la noche oscura, pero también eran un recordatorio de que el viaje apenas comenzaba. Mientras el ambiente se aclaraba, Melody miró a su alrededor. Clara estaba de pie junto a la niña y Dante se acercó a ella. Juntos se miraron con un entendimiento renovado. En medio del dolor había una pequeña brizna de esperanza. Lo que las sombras habían intentado borrar podía ser construido nuevamente. Empacaron los pedazos rotos de sus vidas, y aunque el futuro era incierto, había un camino nuevo por recorrer. Desde esa noche caótica, cada uno de ellos había cambiado. Melody sintió su espíritu restaurarse lentamente, un fuego que ardía en su interior. No podía prever lo que vendría, pero sabía que estaba lista para enfrentarlo, mientras la ambulancia una nueva historia aguardaba. Y así la vida de Melody estaba en el umbral del descubrimiento. Un viaje lleno de posibilidades, dolor y oportunidades renovadas. Con el corazón abierto, dio un paso hacia adelante, dispuesta a enfrentar la verdad. Después de todo, había aprendido que solo al enfrentar lo oscuro podían encontrar la luz. Y ahora, esto es lo que ustedes deben hacer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo unos verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. No faltes.